Espérate, Lo decimos espérate, todo. estoy Tra- en este minuto ya. haciéndolo. Estoy buscando la fecha. Me gusta, transparencia total. Sí. Me Na, gusta na, esto. na, 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 Es ya, que bla, bla, ahora bla. que soy Amaro Gómez Pablos, ¿o no? Ese es el momento para decirle a Amaro, Ya, libera ahí entonces sería. La toda actividad tu sería información. el miércoles 28 de junio, Ya. por lo tanto tendría que viajar el lunes 26. ¿Por qué haces tanto problema por la cresta? Ya, ok. Pero bueno, no viajo hace caleta, pero Ya, no voy a poder anunciar nada. Iba a anunciar ahora cosas en el podcast. A la weá. Ya, no, vamos a tener que hacerlo pero al martes siguiente. podemos hacerlo igual como la otra vez, pues solo que en vez de... No, pues sí, ese es un huevo. Ya, 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 bueno, ya. Martes 4 de julio yo creo que vamos a tener que tratar de hacerlo, ya. ya, ahí Mira, sí. amigos de la Día Cosa de la Nostra. Independencia de los Estados Unidos. Ya ahí viene Fernando. Baja ese día, pero no importa. Iba a hacer un anuncio importante, pero gracias a Alejandra Matus no lo haré. Nada. No es cierto. Lo que pasa es que tú programas y organizas sin preguntar. Así es la jefatura. Recién me Mira, estoy enterando tienes y que te estoy decirlo con Alberto diciendo que Plaza. no. Pudo ser, Pero pudo ser. si Un tú amor hubieras grande pudo preguntado ser. antes, no hubieras tenido que pasar por esto. Y el que está como parece Y, un y dios. vaya que me has visto. Te Vaya he que me has visto, visto y podías haberme te he preguntado. visto, te he visto. Ya. Paulsen. Hello, déjame ponerme un poco más de luz porque estoy muy oscuro. Sí, O está sea, ahí luz como. tienes, pero tienes parec- Ahí, la ahí pantalla mejor, como ahí Luz, mejor. la la luz de guata. Dios. Lo que pasa es Parecía más que como cambié de lugar el computador. locación. Parecía Sí. oscurita ahí, con Sí, está ahí respeto. como, te fuiste a una celda jesuita. Déjame ponerme aquí, porque esta además es la polera con la que ando, la polera de la moto Indian 1200. O sea, soy pero lo más gángster que hay, güey. Pero Es parezco que cura ya. el crucifijo atrás y tu mirada y la Sí, no, y cámara. la luz ahí. De veras que tengo, es que ese crucifijo es una tradición en el Colegio San Ignacio, que cuando tú te gradúas Te del lo Colegio San dije, Ignacio, te lo tanto, dije, te lo tanto en dije. el, Es tanto en una el celda original, jesuita. tanto en el original como en la sucursal, cuando te inauguras en el San Ignacio, te entregan un crucifijo con tu nombre impreso ahí, que es ese de ahí. En serio, Nada que Sí. decir. nada que decir. Así que ahí El está mi guía, crucifijo ahí del está meme mi que guía, y Jesús tira, además mira que me está tirando luces. Claro, porque mira, estáis con la luz, mira, no sé si está buena, porque estáis con un contrapicado ahí, Sí, pues. la luz arriba, no sé qué. Sí, ascendiendo a los cielos. Ya, Y el ahí está mejor, ahí crucifijo está mejor. ahí está mejor, ahí está menos contrapicado. a todo Ya, dar. muy bien. Oye, partimos ya, estoy grabando, ¿ah? Para que no hablen weas, digo yo. O sea, más de las habituales, las que vamos a hablar después analizando. Además que hay que decir que la provocación que yo tengo, claro, no tengo ni que escuchar para saber cuál es la provocación que nos va a hacer Dabañino. No voy a ir a eso, nos baja al tiro el nivel y nos pone a hablar. Pero antes de eso, voy a dar un par de avisos, porque después se me olvidan y me da rabia. Entonces, y quiero hacerlo algo, si no, después se me olvidan y Ya, me da rabia. vaya, vaya. Ya. Pero se cayó, se cayó Ya mayor. se te olvidó, se te Mayol olvidó. dijo, No, no me me voy. interesa, No me no me interesa. interesa La tu weá. aviso. Está como la gente del podcast que esta parte lo adelanta. Dice, ya se va a reír. Claro, así como, adiós. Oye, ya está vendiendo Quiroga. ¿Cómo Ya. factura Quiroga? Son tan huevones algunos que opinan. Entonces uno va de repente, te invitan al matinal, vaya al matinal y dice, ¡ay, cómo está facturando! Huevón, si no pagan. ¿Hasta cuándo? Ya, en fin. Ya. Em, A propósito, cuidado, estamos grabando. Pausa. A propósito, ¿qué? no, nada, se Te me ocurrió arrepentiste, te arrepentiste. se me ocurrió decir una palabra así que salió, así, rara. Y Alberto no va a volver, entonces. Ya, oye, mira, dos cosas. Tenemos seminario de la Cosa Nostra. Movimos la fecha, ya está, ya están acostumbrados porque solemos moverla, iba a ser este fin de semana, lo corrimos. Llegó Alberto. Va a ser el 16 y el 17 de junio. 16 y 17 de junio, viernes y sábado, en 3 semanas más. Y adelantamos una temática que le vamos a hacer más adelante, la adelantamos. Y de verdad que está, yo creo que nos va a salir un buen seminario. ¿El patriarcado contraataca? Esa es la pregunta. Y está mucho, en la época, nos han pedido mucho, ha habido harto diálogo, la gente incluso de la membresía, algunos han escrito, con los temas vamos a decirlo así, la irrupción de la ultraderecha, dejemos ese titular, permítanme ese titular,
y lo que implica en los temas de las agendas que uno podría entender como medias obvias de avance de las sociedades. Y en ese sentido, los feminismos, siempre más de uno, hay un tema hay un tiempo de impugnación de discursos o de tendencias que venían como medias obvias hace 3 años, 5 años, 10 años incluso. Y en ese sentido vamos a hacer este seminario, vamos a tener varios invitados y sobre todo invitadas para conversar de qué pasa en el signo de los tiempos con esta idea de el patriarcado contraataca. Así que el 16 y 17 de junio tenemos seminario de la Cosa Nostra. Ya lo acabo de terminar de contar, Alberto, que adelantamos esta versión de qué tanta impugnación, qué tanta complejidad están pasando, no solo los feminismos, en general los discursos valóricos más de avanzada. Así que vamos a ver ahí cómo anda eso. ¿Qué tal? Sí, pues es el momento. Es el momento. Es el momento, es el momento. Así que yo creo Sí. que va a haber harta gente interesada en asistir. Y lo otro que quería avisar es que la gente está aportando para la 12ª encuesta, que es en un par de meses más, después del Después éxito, bueno, en general. ¿Ah? de nuevo la 12ª. Ah, concha mi madre, ¿verdad? 12ª. Ya, weón, espérate, deja anotarlo. De nuevo, de nuevo. 12ª es una parte de Ya, 12. hoy le encanta. Po. Mira, si yo aprovechara cada vez que ustedes se pegan una caída para agarrarlos para el chuleteo, Pero si lo así, po. décima. Sí, igual lo hago un poco, ya. La Bien. 12ª encuesta de la Cosa Nostra. Hasta el próximo domingo, 28 de mayo, pueden anotarse, inscribirse, y según la cantidad de gente que se haya inscrito, vamos a ver si podemos un poco adelantar, que era la idea original. Esto es así, esto funciona sin auspiciadores, sin mecenas, sin grandes instituciones detrás, esperamos que se vayan sumando, solamente con el aporte de las y los cosanostreros y cosanostreras. Así que hasta el 28 de mayo vamos a tener abierta la participación, el aporte a la 12ª encuesta de la Cosa Nostra. ¿Algo que decir antes que hagamos pasar a Dabañino a esta sala? Están también arriba. Abrimos temporada de oferta de libros. Siempre cuando empieza a llegar el invierno, viene el momento de oferta de libros. Entonces pueden entrar y revisar las ofertas. Son con entrega presencial en un mismo día del mes de junio. ¿Ya? Son con entrega presencial y firma y todas las cosas. Así que para que lo tengan, lo revisen y vean si les viene bien, para que sepan que no son con envíos a domicilio, fuera de Santiago, son entrega presencial. O sea, quienes quieran de fuera de Santiago tendrán que viajar a Santiago. Siempre hay alguien que nos dice, hoy por favor, y qué sé yo. Bueno, hacemos excepciones siempre, pero por favor, gobiérnense, y lean las instrucciones. No es para Un gente que está envío fuera a de la ciudad. domicilio. Muy bien. Jaime Dabañino rescata este momento neoliberal de la Cosa Nostra. Cada cierto tiempo hay frases que marcan el tiempo político, estableciendo claridades algunas y disputas ideológicas otras. Justicia en la medida de lo posible, que las instituciones funcionen, realismo con renuncia son algunas que nos llegan con facilidad a la memoria. Ahora hay otra, una nueva categoría de análisis. Los monos peludos. Entra por la puerta ancha al diccionario del poder y, para desgracia de su creadora, la locuaz Natalia Piergentili, es poco probable que se nos olvide rápido. De hecho, en la Cosa Nostra hace mérito para transformarse en una categoría de los Padrino Awards. ¿O no, muchachos? Está buena. Aquí comienza el podcast Regalón de los Martes con Fernando Paulsen, Alejandra Matus, Alberto Mayol y Darío Quiroga. La Cosa Nostra. Ni tan monos ni tan peludos. No, peludos sí. No nos han visto. El jesuita es un monito. O sea, no nos han visto. Pero- ¿Usted se hace cargo de ese mote de mono peludo, señor Fernando Paulsen? ¿Por qué, oye? Yo creo que, primero que nada, a mí nunca me han gustado las redundancias. Es como decir la verde gramilla del pasto. Bueno, Claro. las gramillas son verdes. Claro. Mono peludo, muéstrame un mono pelado. Claro. ¿Ya? Desde ese punto de vista, Mm. no, pero no tengo nada que ver con el mono peludo. Oye, Nada. y quizás quiso decir mano pelúa, o esa otra cosa. No, No, no. es referencia a otra cosa.
No, No, Tírenle Oye, la cadena, por favor. yo creo que, partamos de nuevo, Dabañino, por yo favor, creo que parte de nuevo. Me retiro. lo mejor es dejar los lapsus allí donde están. Sí, no, Ya, Y, está no bien. sobreinterpretemos porque sí, y hay que hacer el acto patriarcal de comprenderla, 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 comprenderla y ya. Todo es comprensión. Sí. Ya. Ahora, Monos Peludos sale en un momento especial de la protagonista de la frase. Esto va a ser difícil, creo yo, entrar con algo original a este tema, porque reconozcamos que las últimas 48 horas han estado, pero sobreabundantes de explicaciones e interpretaciones, porque nadie, o sea, hasta el concejal de Visviri tiene que opinar respecto a la frase de Natalia Pergentili. De hecho, todo. No falta. Es como ¿dónde está el piloto? Han pasado todos a forrarle, ¿te acordás de esa imagen clásica? Todos, pero todos, weón. O sea, todos en el PPD, todos en el gobierno, todo en el Partido Social, todo así. Todo. Paulina Donovan, Carolina Todas, no sé qué, la ministra Vallejo, todo acharcheteando a Natalia. Y Natalia, además, absolutamente posicionada el personaje, así, perdón, perdón. Impresionante. ¿Ah? Con los perdones, los contaron, ¿ah? Hay una persona que los contó. Con los perdones que pidió en estas 48 horas, superó en toda su vida a Gabriel Boric. O sea, así del nivel de la cantidad de perdones que ha perdido Natalia Bergentili. Ya, Esa es una pregunta que se le hizo a la inteligencia artificial. claro. ¿Cuántas veces? ¿Quién ha pedido más veces perdón? Natalia Bergentili en las últimas 48 horas. Bueno, pero de fondo, eso es lo interesante, creo yo, si es que uno despeja, es que sale de manera muy estridente, pero sale un ruido que cuando uno hace una primera interpretación pareciera contraintuitivo, al menos me caso yo con esa opinión, porque uno dice, es el ruido del PPD, es el ruido de ese mundo. Pero ¿qué ruido? Si tienen hasta el cargo más importante, la ministra del Interior, o sea, salvo el presidente de la República, que fue electo, o sea, uno podría decir, pero ¿por qué ese ruido? ¿Acaso tienen 3 subsecretarías? No, tenemos la vicepresidencia de la República como partido. Pero sigue habiendo al parecer un ruido, ¿ya? No al parecer, existe. Entonces, bueno, digo yo, uno es dejarlo pasar con una polémica charcha, rasca, por el concepto, o lo otro es tratar de despejar variables y decir, bueno, hay aquí una disputa un poco más interesante y vale la pena conversar en la cosa nuestra. Yo lo dejo ahí como... Oye, rebotando. déjame decir una cosa a propósito de algo que tú dijiste ahí antes. A ver, yo, en términos personales, por definición, le doy el beneficio a toda persona que pide perdón. No importa si resulta ridículo, si es extemporáneo, si que yo creo, siempre que sea genuino, yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser respetado si es que pide perdón y cambia de opinión respecto de algo que dijo. Es cierto, es una cosa que mucha gente se sintió ofendida y por eso se pide perdón, pero tampoco creo que después de los actos que ha hecho ella haya que traerlo como si a tiempo inicial como si no hubiese hecho ese, de alguna manera, arrepentimiento verbal. Eficaz. Sí, Ok. estoy de acuerdo. Yo solamente diría lo siguiente. Yo en el último tiempo he incrementado mis niveles de disciplina para ir a ponderar los hechos con datos. La razón para eso es que cuando uno anda, cuando el mundo está difícil para andar claro con los instintos, es bueno ordenarse y decir, ya, a ver, pero ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podemos analizar? Entonces, lo primero es que se le acusa a Natalia Piergentili de una escuálida votación y que eso le daría, entonces no le daría la legitimidad para poder operar, en fin. Yo solo puedo decir que las votaciones del sector fueron votaciones bastante bajas, la votación del PPD no fue una votación particularmente baja respecto a otros partidos. Hay partidos de gobierno importantes que tienen una votación un poquitito más alta. No fue una catástrofe desde el punto de vista electoral, fue una catástrofe en general para la izquierda, o sea, eso está claro, ¿no? Entonces creo que hay que ser cuidadoso con todo lo que se dijo antes de estas frases destempladas contra Natalia Bergentili. No obstante, sí estaba equivocada, y eso lo puedo demostrar. O sea,
estaba equivocada en su análisis. No significa que tendría que haber ido necesariamente con la coalición de gobierno, ¿ya? No significa, no se deduce una cosa de otra, porque uno puede entender que quiere hacer una diferenciación política, eso es legítimo. Y haber ganado dos, tres consejeros más, a ver, perdón, pero daba lo mismo, o sea, no es el punto de fondo, o sea, el punto de fondo es el diseño político de la izquierda para el futuro, de la centroizquierda, del centro izquierda y de la izquierda. Ese es el gran tema del futuro. Y en ese diseño a mí me parece razonable lo que hicieron los partidos que se identifican más con la concertación. Y que no tienen el poderío del Partido Socialista para poder controlar el timón viviendo en un mundo aparte. Entonces, a mí no me pareció mala la decisión. Lo que luego todo esto se calcula por los números y eso me parece que además es otro acto de miseria humana, digamos. O sea, no, un acto político. Miren lo que ha costado sacar la Constitución de Guzmán y verán la Constitución de alguien que nunca sumó los votos para hacer las cosas. Nunca. Ustedes dirán porque los despreciaba. Me da lo mismo. Hizo política sin contar los votos. ¿Ya? Perdón, me perdí en eso. ¿Quién hizo política sin contar los votos? Guzmán. Ah, Guzmán hizo Pero política digamos que sin... tenía un poquito de ayuda porque lo hizo en No, dictadura, pero cuando ya está, no sí, pero necesitaba voto. no, pero cuando él deja votado a RN y le pasa la presidencia del Senado a la DC, a Gabriel ¿ya? Valdés. Claro, Sí. no lo hace pensando, lo hace pensando en política así en grande, ¿entiendes? Entonces, y creo que todo, o sea, yo creo que todas esas cosas, todas esas pulsiones, mira, además digamos las cosas como son. ¿Cuántos abogados de la izquierda querían ser Jaime Guzmán en esta pasada? No lo lograron. ¿Cuántos? Ya ¿Ya? empezaste. Estaban así, pero ya voy a ser el Jaime Guzmán. No Soy medio ocurrió. Claro, es que pelado. es más difícil cuando uno pide opinión, pues, weón, cuando No pide voto. ocurrió. No ocurrió. No ocurrió. No, no Bueno, ocurrió, no ocurrió. no ocurrió. Dicho esto, lo que los datos reflejan, y con esto simplemente doy el punto, los datos reflejan es que la gente que votó por esa lista concertacionista es gente que tiene un rasgo muy particular, que es como la antípoda de la gente que votó republicano. Es gente que no odia a nadie, que califica mejor a todos los expresidentes por igual que en la muestra general. Al señor Boric, un punto más de la media. Al señor Piñera, un punto más de la media. Al señor Lago, un punto más de la media. Le pongan lo que le pongan, un punto más de la media. ¿No? Es gente cariñosa, amable, que encuentra que los errores de Boric son porque es inocente. ¿Ya? Es gente que tiene, digámoslo así, ¿ya? Gente amorosa. ¿Ya? Y que no le gusta el conflicto y no le gusta este clivaje que es tan marcado. Entonces se sale de ahí y se va a este lugar que está medio muerto porque no tiene conflicto importante, ¿ya? Y entonces, y vota ahí. Esa gente indica que si tú te ibas apoyando al Frente Amplio, no se iban a ir de ahí. No era cierto que iban a decir, no, yo no voy a estar con el Partido Comunista. No, no es verdad. Iban a estar donde estuvieran, no había ningún problema. Lo que les importaba es que se respete un cierto sentido. Por ejemplo, son personas que condenan la violencia del estallido, pero dan un enorme apoyo al concepto todavía de que, mucho más que la media, de que Chile despertó en el estallido. O sea, las dos cosas que hoy día suenan contradictorias, las dicen. Chile despertó, pero no me gusta la violencia. Entonces, todo eso nos indica que es un perfil que es muy distinto al perfil de gente que nosotros la otra vez comentamos, que eran los que votaron por republicanos, pero que tienen muy buena evaluación de los gobiernos concertacionistas, pero que tú les pones al frente a Boric y le ponen un 1 parejo, así, 1,2, 1,3 los promedios. Se van con todo contra Boric, lo detestan. Esos se fueron
se fueron, si es que alguna vez estuvieron, no podemos saberlo, pero sí evalúan muy bien a la Concertación, se fueron a republicanos. ¿No? Pero estos no, esta gente no. Entonces, creo que ese perfil de población es un perfil que esta lista interpretó y que no es menor. Y que no es menor. Y que si tú eventualmente los quieres meter eso sí, en la juguera del conflicto, se te van a asustar y se van a ir a otra parte. Entonces, simplemente decir que Natalia Piergentili sí se equivocó en el sentido de que no manejó información para poder tomar una decisión adecuadamente, y eso siempre es responsabilidad de quien lidera un partido, pero desde el punto de vista estricto, en rigor, ella está tratando de interpretar un electorado que tiene sus complejidades. Yo creo que ella hizo las cosas no tan mal, pero que sí las hizo sin sustento, sin fundamento. La hizo por tincada, y eso siempre es una... Y así también dio la entrevista con el alma agobiada por la presión y no con la cabeza bien fría. Espérate, que le voy a decir a mi hijo que es. Papito, Papito, bajen el volumen, por favor. Eso. Bajen a Bad Bunny. Dios bendiga que Matu dice eso y no pensando que está muteada, un grito así. Jamás, jamás, jamás. Jamás Es un en cámara, prejuicio tuyo. jamás en No, cámara. no, ni en cámara ni no en cámara. Muy bien, compañera. Sí, Ya, no. pues más opiniones sobre Natalia. Mira, yo, para no redundar, yo creo que pasa más allá del chiste y de la frase, por supuesto, desafortunada, bla, bla, la forma y ya. No es la formista. Me parece que no es la formista aquí, también tiene un sesgo de género, porque cuando, no sé, el Panzer, por ejemplo, dice una frase de este calibre o peor, o ha dicho, no me pongáis esa cara. Hay un sesgo de género porque a las mujeres no se nos permite ser asertivas, ni usar, ni ser lo que la gente considera violenta en el conflicto. Los hombres sí, de los hombres se espera más confrontación. Y por lo tanto creo que lo paga el doble de caro. Yo no digo que con esto, o sea, con esto por supuesto que ella lo tiene que, si yo hago política y soy mujer, tengo que considerar que me tengo que bajar más por el lado de Bachelet, puro corazón, puro cariño, más que por el lado de Girardi, que Girardi fue el que inventó la frase de que esta era la lista de, ¿cómo fue lo que dijo? Del del indulto. indulto. La lista del indulto, y le salió mucho más barato que lo que le está saliendo a la presidenta de su partido, decir los monos peludos, pero que apunta al mismo diagnóstico. Ellos tienen un diagnóstico de que hay gente que en esta alianza de gobierno, identifiquémoslo claramente, se refieren al Frente Amplio y al Partido Comunista, que están en la política identitaria y lo dicen con desprecio, lo dicen con un sentido peyorativo. Lo identitario a ellos les parece un error político. Y a mí me parece que en ese diagnóstico también se dejan heridos, porque no se precisa qué es, cuál de todas las políticas identitarias que se han adoptado, que se han promovido, les parecen gustitos o erradas o insuficientes o sectarias. Porque cuando no se dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a instaurar una política donde vamos a meter en el cajón los derechos de la mujer, los derechos de las minorías sexuales o los derechos de las personas trans, como si con eso fuéramos a lograr el apoyo de otros que están en contra de eso. Yo entiendo que hay, y comprendo que desde la izquierda por supuesto que quiere representar históricamente a los oprimidos, a las mayorías despojadas, pero suele suceder que en las mayorías despojadas además son mujeres, y que si eres mujer y pobre es peor que ser solo pobre, que ser trans y pobre es peor que ser solo pobre.
Entonces, esta noción que están instaurando de que para ser efectivos y para representar a las masas hay que hacer ¿qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me gustaría a mí que en un debate político serio el PPD dijera qué es lo que hay que hacer. Sobre todo el partido político que inventó en la política chilena o que instauró los temas ambientales, los temas valóricos. La agenda valórica era la agenda que identificó en su momento a Guido Girardi cuando usaba calcetines de colores e incluso llevó un ataúd frente a la moneda en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Entonces, yo creo que el PPD también tiene que hacerse cargo de su historia. El PPD no es el Partido Comunista que puede decir aquí tenemos que representar a los obreros y entonces esta política identitaria es contraria a los derechos de los obreros. Me parece que el PPD nunca ha sido ese partido. Y yo creo que está hablando de otros dolores, de otros ruidos que no se verbalizan tal cual son, y que tiene que ver con la distribución del poder probablemente, de la distribución de los cargos, de cuánto cariño se le hace o no se le hace al PPD al interior del gobierno, y el debate se falsea de alguna manera con estas contradicciones que a mí no me parece que sean tales. Se puede representar, o sea, hay una política identitaria cruzada con las políticas de clase, debieran ser los temas de la izquierda, no solamente una, no solamente la otra. Ya, me tengo que escuchar a yo, si no, Fernando, te estoy mirando igual. Mira, a mí me pasa, creo que tiene esto varias dimensiones. Tiene una dimensión que yo quisiera entender que hay una cierta profundidad y que tiene que ver con el devenir de las socialdemocracias y en general con los diversos espacios políticos tradicionales en un mundo en que pareciera que eso termina siendo irrelevante. O sea, que la gente no es que haga una evaluación, mira, me gusta más la socialdemocracia que una derecha liberal, etcétera, sino que hay momentos en que estos grupos políticos se ubican en determinados lados y son capaces de interpretar por otras lógicas, un poco lo que hemos visto ya en los últimos años, a propósito de la encuesta de la Cosa Nostra, que como, vamos a decirlo así, como una derivada de un clivaje, de un neoclivaje que es lo político versus lo antipolítico, versus lo no político. Entonces, donde se ubica lo político, se deprecia energía. Y en ese sentido es probable que el mundo, el liberalismo clásico, incluso socialdemócrata, no tenga de dónde agarrarse, porque no es capaz de como responder a las inquietudes del momento. Yo creo que ahí hay una discusión que no tiene que ver con la frase. La frase es estridente porque lo que hace es vomitar, ¿ya? Que además es una cosa muy loca, porque en el caso particular, así cuando uno ve la pequeña historia detrás de todo esto, es que además Natalia Bergentili, después de un vacunazo que es doble, porque el vacunazo lidera la estrategia 2 listas y se pone al frente, mérito para ella, siendo candidata, yéndole como las pelotas. Entonces, ni se elige ella, ni elige nadie de su lista. Y la pequeña historia es que ella al día siguiente, 2 días después, en vez de asumir las culpas, empezar a sentarse en la mesa, decide irse de vacaciones. Se va de vacaciones, manda de hecho a su secretario general, que para estos efectos no lo estoy denostando, pero en fondo, así como ya, mandó al Junior, ¿cachai? A reuniones en Cerro Castillo y toda la cosa. De hecho, hasta aprovechó su oportunidad, el Junior ahí tuvo una reunión hasta con el presidente y todo. Bueno, pero se fue, po. Y entonces pues vuelve y uno podría suponer tranquila, más relajada, más calmada, y no, pues eso pasa cuando uno no procesa los duelos adecuadamente y prefiere irse de vacaciones en vez de asumir lo que corresponde, y llega y la caga más, pues. Casi mejor que hubiera hablado 2 días después, porque capaz que incluso en ese contexto los monos peludos habrían tenido algún sentido. Entonces, cuando ya la escena, ojo, y aquí vuelvo a la política, la escena después del 7 de mayo se ha ido, a mi juicio, ordenando extrañamente y contraintuitivamente, pese a la gran derrota, ha sido un elemento catalizador de orden del gobierno. Probablemente porque lo hemos dicho acá, el enemigo apareció más nítido, ya tenía rostro, se llama Partido Republicano, se llama José Antonio Kast y pesa 1/3 del electorado y casi la mitad de la convención del Consejo Constitucional. Entonces empieza a tener rol y eso ordena. No sé si lo ven, yo lo veo claramente, ya lo veía en el último mes, pero empieza como a ordenarse. No sé cuánto dure, pero es como un cierto orden, es como que ya estamos en el suelo, así que vamos. ¿Eh? Y entonces en ese minuto aparece esto. Entonces digo, hay una lectura que es una lectura político-ideológica que uno podría dar, el futuro de la socialdemocracia, de esos espacios, a nivel orgánico, que tenemos que hacer desarmar los partidos, armar una pura federación, que es su discusión,
qué tenemos que hacer políticamente en la relación con el gobierno, cómo podemos generar algo, pero se mete de una manera en que me parece que construye muy poco. Lo que sí, termino con esto, es que tiene, yo creo que va a tener una capacidad. No sé si era o sea, definitivamente no era un efecto deseado, yo creo, de lo que bueno, quizás sí, de lo que señalaba Piergentili, es que yo creo que va en las próximas semanas y meses a ayudar a un proceso de decantamiento de qué es lo que de aquí a 6 meses más vamos a entender que es como la coalición de gobierno. Fíjense que en estos vaivenes, en estos cruces improbables, es cosa de ver el comité político, es cosa de ver cómo se ha movido la cosa, es cosa de ver cuando se empiezan a acercar las próximas elecciones qué hace un sector del PC o un sector del Frente Amplio que se siente más a la izquierda y se siente eventualmente decepcionado de la marcha de este gobierno y los nuevos adeptos, etcétera, porque van a ir configurando, incluso generacionalmente, lo hablábamos en la mañana con Lale, esta idea de esta generación Elizalde Toá, que habían quedado un poquito, no habían desaparecido, eran relevantes igual, pero habían quedado un poquito a la vera del camino, porque nunca habían tenido la posibilidad de dar el paso y asumirse ellos como la primera línea de ese mundo, concertacionista, nueva mayoría, y de repente aparece la generación que viene después, etariamente, 35, y los pasa por encima, pues tienen la presidencia de la República. Entonces, ahora es como un acomodo, y quizás en una de esas se genera una alianza, una cosa nueva, que es capaz de dar, no sé si gobernabilidad, porque no sé si gobiernen, pero al menos dar un ofrecimiento, pueden ofrecerse como gobernabilidad por los próximos 10, 20 años perfectamente. Entonces, esos movimientos de tropa yo creo que están ocurriendo. Y lo que hace, yo creo, Natalia Pergentili de manera no buscada, es que mete una explosión, un exocet, y le genera, por supuesto, un problema al gobierno, cómo sigue manteniendo Carolina Tobá, cómo se sigue estructurando eso, pero en una de esas ayuda y apura las definiciones. Eso es lo que yo veo en este como desorden, en el valor de una cuña mal dada, o bien dada. No sé. Yo creo a ver, yo creo que lo que ella hizo fue una acción tan errática, tan mal hecha. En política puede haber forma sin fondo, pero no puede haber fondo sin forma. Uh-huh. Y entonces ella destruyó, no gastó, destruyó la bala que tenía. Y de hecho tenían una operación detrás de esto. La operación detrás de esto era pues, generar un mecanismo de presión a Toa, que me imagino que tenía que ver con que Toa intercediera para presionar a que se incorporase al PPD adentro del gobierno. ¿Ya? ¿Tú creí? Pero eso lo puede hacer sentido. Pero, ¿qué es incorporar al PP dentro del gobierno? Como que si tiene No, la no, no, ministra del Interior. no, no te interpelo a ti, interpelo a Natalia, así como algún Ya, parafraseo. pero ella está diciendo, ya tenemos la ministra del Interior y no tenemos nada más. ¿Qué es esto? ¿Ya? Dennos algo que aquí hace frío. Estamos acostumbrados a otra cosa, ¿ya? Y aquí hace frío. Y a ver, si aquí la clave la da Francisco Vidal. Francisco Vidal explicita la operación, con querer o sin querer. En este caso parece que sin querer, lo que revela que las cosas están mal, porque las cosas, Vidal, hasta los errores son con querer. ¿Ya? Y yo creo que lo explícita sin querer. Y dice que el tema de fondo es que el partido se estaba pensando que el partido tiene que estudiar su relación con el gobierno. Y entonces suponer a Tobá en una posición límite. Y ese era un plan donde la primera parte de la operación era la entrevista y al final, a la semana siguiente se reunía el partido y hacía algo, un voto de no sé qué cosa, ¿ya? Y armaba una agenda de 2 semanas completas donde el PPD tomaba cierto peso. Ese era el diseño. El diseño fracasó y en esta cosa terrorífica de la política actual, en vez de decir, bueno, fregamos, bájenlo todo, ¿ya? En la desesperación dicen, la operación tiene que ir igual. ¿Ya? Como la clásica, el clásico momento del atentado fallido, ¿no? El clásico. En la historia de la humanidad. Primera etapa, falló algo, y tú decís, igual, le damos igual. Pero ¿cómo si? Vamos, ¿ya? Bueno. No te quedís pegado, por mayor. Me estaba empezando a gustar el análisis. No, se cayó. Puta, la conexión valenciana como las pelotas. El gobierno no creo que haya leído, cosa que es cierta lo que estás diciendo, de las oportunidades que tienen. Te quedaste pegado, pero volviste. Sí.
el gobierno no está leyendo las oportunidades que tiene, o si la está leyendo recién ahora. Cuando las leyó, se cometieron rápidamente errores no forzados que, nuevamente, forma fondo, no te ayudan a poder levantar cabeza, ¿no? O sea, los errores no forzados quitan energía en el sistema, y como en un sistema político tus triunfos son por un delta muy pequeño respecto al otro, entonces cuando te quitas un poco de energía inicial, la operación fracasa. Y además no hay un diseño. O sea, cuando tú tienes un enemigo tan claro, el diseño es clave. Yo me siento y digo, ¿quién va a atacar al profe Silva? Gonzalo Vinter. Vinter es tuyo. Vamos, ¿no? A los matinales, a todas partes, Vinter, Silva. Es Vinter, buena más la Silva. dupla, es buena. Se te Es ocurrió en el buena. minuto, ¿no? Porque está buena la dupla. Sí, sí, ahora no sé. Ya. Entonces, si el diseño, o sea, entonces tú decís, ya, ¿a quién le ponemos a Cast? Toa, Cast, Cast. Boric, libero. Boric no puede estar con nadie. No le va a hacer el favor a nadie. Quítenle el teléfono. Y quítenle el teléfono. Claro, porque no puede, porque él no puede estar entrando en conflicto porque levanta a quien le haga el conflicto. Entonces no puedes darle el favor a nadie. Tiene que estar limpio en condición papal, de los papas de antes, sí, pero papal. ¿Ya? Entonces, todo eso haces un diseño y dices, ya, estos son este es el diseño, ¿ya? Este es el formato en el cual van a ir a pelear. Y en esa pelea tú sabes que estás peleando de menos a más y por tanto vaya a salir ganando, porque se tiende, en pelea de dos se tiende a repartir 50 y 50. Entonces la presión va para allá. Entonces es bastante lógico cuál era el camino. Y el camino no se hizo, se siguió trabajando como en una mirada genérica y qué sé yo, y la verdad es que, y estos errores no forzados del fin de semana, relacionados los dos con Gabriel Boric, donde además el presidente comete un error en Iquique, que es además prometer una sanción, una medida interna, digamos, del equipo presidencial, diciendo van a haber consecuencias. Una cosa innecesaria que además todos se presionan, entonces todos los medios están presionando para ver si cae la cabeza del Pablo Arrate, ¿no? Sí, que más Porque específica. El jefe avanzado, porque él mismo puso. Sí. claro. Entonces, bueno, y después aparece además el tema del tweet con el partido de fútbol y qué sé yo, y la tercera, ya. Oye, muy charcha, sí, es que tengo ganas de un tema chiquitito, o tienen algo más que hablar con el tema de Pier Gentili y dejamos los monos peludos, porque me gustó el tema del partido de la Católica y de lo que hizo el presidente, lo que hizo la tercera. ¿Podemos entrarle un poquito, no? ¿Les parece muy menor? ¿Se deprime? No, sí, tenía muchas ganas de hablar contra la Católica, así que ya, dale nomás. Me estaba preparado para eso. Estaba preparado para eso hoy día. Ok, de hecho te interpelo primero. Por eso te puse la cruz del colegio allá atrás. La cruz. Y siento una presión en el pecho. Hago mi comentario y me muero de un ataque, así, ¿ah? En vivo. Oye, y si me muero de un ataque lo subimos igual, así, transparente. Porque tiene... ¿Puedo dormir mientras tanto? No, pues si no vamos a hablar de fútbol, pues vamos a hablar justamente... No, pues vamos a hablar vamos a hablar del si frame. sé de qué van a hablar, sí, ya. Vamos a hablar del frame. Voy a citar aquí al colega, porque todo el mundo sabe, está el partido de fútbol, va Gabriel Boric, entonces toma una decisión, que es, no voy a la tribuna presidencial, ¿ya? Sino que voy a sentarme no más así con el pueblo, porque no va a galería, pero va a tribuna Andes, que para estos efectos es absolutamente con el pueblo. Pecho en el Santa Laura, con mayor razón. En Santa Laura es casi lo mismo que, claro. Sí. O sea, efectivamente voy con la gente, porque soy un ciudadano normal y porque es parte justamente del encuadre y de lo que yo además proyecto, ¿cierto? Porque hay un interés claro, a propósito de los temas de SECOM y de comunicación del gobierno, es claro desde el primer día que intentan proyectar eso, porque además él es eso. O sea, el presidente es eso, una persona como bastante común y corriente, y le gusta habitar con aquello. No le interesa los oropeles ni el boato. Entonces aparece la nota entonces la tercera, que pone el foco en que ese movimiento implicó que lo deja entrever, muchos policías más tuvieron que moverse porque era mucho más fácil que estuviera en la cuestión presidencial, más protegido, etcétera, pero como se sentó con la gente, hubo que poner carabinero en todas partes para cuidarlo, fue hasta un general sentado por ahí cerquita, etcétera. Sale lo de la tercera, y bueno, lo desmiente de alguna manera lo propio carabinero, pero más lo tuitea, rápidamente lo tuitea el presidente, y le tira una foca a la tercera.
O sea, yo encuentro que el ejercicio está súper bueno como para taller. Estamos tratando de hacer un ejercicio. ¿Quién la caga? La cagan todos. ¿Alguien la hace bien? Correcto lo del presidente. No debió haber ido. No debió haber ido, pero después bueno el tuiteo. Las dos cosas son malas. Los quiero escuchar partiendo por el católico, el caballero cruzado que tenemos acá. No, pero da lo mismo. ¿Qué les parece? No, Que yo creo, fíjate que yo creo que es interesante para discutir, porque creo que no es obvio. Creo que uno podría defender distintas posiciones. Me parece interesante Pero la como... noticia dice, pues, yo no encuentro que la noticia diga exactamente que fue con más, o sea, no se dice el argumento de fondo, que fue con más carabineros porque tomó una decisión personal y eso afecta la seguridad No, del país. sí, en la primera noticia sí, tal cual. La que sale ahora hizo ahí un pequeño amarillenteo la tercera, y entonces trata de seguir sosteniendo el tema. No, el primero fue súper claro y así ponía el dedo en la llaga. Decía, hubo que movilizar más carabineros porque él toma esa decisión. Fue así. No, pero eso no es suficiente, porque hubo que utilizar más carabineros y eso despierta una polémica porque genera una falta de carabineros en otros lugares, o sea, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí. Sí, pues por eso se lee claramente. ¿Qué dicen ustedes? yo fíjate que yo, Yo creo, perdón. perdona, no, dale tú, dale. Es solo una línea. Yo creo que si tú quieres ser cercano a la gente, la seguridad no se debe notar. Eso. Porque si no se entiende como privilegio. De hecho, Se no se entiende notó. como parodia de cercanía. Claro, pero sale la nota que justamente demuestra, o sea, lo que hace la nota dice, esto fue una parodia. Entonces la nota dice, esa foto, queridos amigos lectores, es una parodia porque en realidad él no es que estuvo con menos seguridad que lo que tiene un presidente, sino que es más, estuvo con más seguridad, justo en un tiempo en que nos faltan carabineros. Ese fue el encuadre de la nota. Yo no leo eso en el titular, por lo menos. No, yo tampoco. Y además, me parece, a ver, ¿cuál es el tema de fondo aquí? El tema de fondo es que para que el presidente de la República salga a un lugar donde hay gente, tiene que acarrear una cantidad de seguridad dejando desprovisto Perdona, pero eso pasa cada vez que un presidente sale y se mueve. Puede ser que tenga más o tenga menos, digamos, y eso es una cosa que yo le respeto a cualquier presidente, me importa un bledo cuál sea su identidad política, más aún en estas épocas donde de repente sale un loquito y se bota choro. Desde ese punto de vista, no encuentro que haya gran escándalo que hacer en torno a eso. Bueno, entonces están con el presidente. No, es que no es estar con el presidente. No, en este tema en particular. Pues. No, yo lo que digo es que los presidentes desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo, vuelvo a la cruz que está atrás. Yo caminaba por Teatino y tú de repente veías ahí al presidente Alessandri o al presidente Frey caminando a tomarse un café. Eso se acabó. Eso se terminó para siempre. Se acabó. Y no se acabó porque mataron a Kennedy. Se acabó porque en Chile las cosas no tienen resistencia para poder una figura pública de esa equivalencia poder salir a caminar. Antes sí, y se jactaban de ir de la oficina o de la casa donde vivía a la Moneda caminando. Hoy día no. Y eso pasa en todas partes del mundo, además. O sea, tú no te puedes imaginar la cantidad de gente en un pueblo tejano que hay que mover, weón, para que el presidente pase sin parar por la calle del medio. Desde ese punto de vista, creo que se está haciendo una tremenda escandalera por algo que en realidad no tiene tanto escándalo y que cualquier cosa que eventualmente haga cualquier presidente al respecto, por lo menos en estos tiempos actuales, yo tengo la impresión de que no va a cambiar. No importa cuál sea el signo político del presidente. Perdón. A mí me parece en este sentido más reprochable que haya llevado carabineros al estadio, digamos, que hayan sacado a la gente de su celebración del 21 de mayo en Iquique. Porque esa no es una celebración oficial, no era el cumpleaños del presidente, era la celebración del 21 de mayo, que es una tradición en Iquique. Entonces, que llegue la seguridad y sea la responsabilidad que sea y saque a la gente para que el presidente pueda estar en la ceremonia, eso me parece irritante desde el punto de vista
de la gente. Y más allá de que él cometió un error al estar tuiteando, por supuesto que alguien tiene que hacerse cargo de quién toma estas decisiones. ¿Quién toma las decisiones de seguridad? En un momento unos alumnos míos hicieron un trabajo y resultaba que Carabineros se mandaba solo en ese tema. Carabineros le dice, el presidente va a ir a tal lado y Carabineros establecía un plan de seguridad y a cuánta distancia, según sus propias informaciones, su propio análisis, sin considerar los elementos que tiene que considerar la política. Yo no sé cuál es el caso aquí, pero me parece que los espacios públicos son espacios públicos y los presidentes no se pueden comportar como monarcas que llegan con su cohorte y echan a todo el mundo del espacio público. Ya, pero, perdón, lo siento, voy a volver de Iquique porque creo que el tema es distinto. Estoy de acuerdo con lo que planteé respecto de Iquique, pero quiero volver con el estadio, porque, a ver, yo sostengo, es interpretación, si para mí es muy nítida la nota que aparece con el tema del estadio, que se suma a otras notas de otros medios, porque en general, cada vez que el presidente ha hecho cosas, esta es la paradoja. Si el presidente se sube a su auto blindado y parte con 5 autos y del escolta y los motoristas y moviliza a 20 personas, a nadie le llama la atención porque es visible. ¿Ah? No se pregunta lo que se ve. Sí, moviliza todo eso y uno entiende que es así porque utiliza. Si el presidente llega en la mañana en bicicleta, también moviliza escoltas. Efectivamente, no autos blindados, pero gente que está en su camino de 1,5 kilómetros desde el barrio Yungay hasta La Moneda. Y eso, de hecho, lo que estoy diciendo es literalmente, ha habido notas intensas mostrando que en realidad él llegó, pero movilizó muchos carabineros para que eso pudiera suceder. Entonces, el encuadre que están haciendo los medios, porque saben que llega, saben que la noticia vende, es lo que después aparece, eso ya no es parte de los medios, lo que aparece el recuadro, el video, gasto, y entonces calculan las horas, y entonces calculan hasta los gastos que puede hacer el presidente por llegar por este capricho de llegar en bicicleta. Entonces, lo que quiero decir, tal como lo que pasó en el estadio, me parece que no es casual, es un encuadre. ¿Tiene derecho, legitimidad a hacerlo el medio? Esa es un poco la pregunta que yo hago. Yo creo que sí, Ya. siempre tiene la legitimidad de informar lo que quiera. Allá Pero... de que tú descartes mi argumento, me No, parece que es el parte de hecho, lo no el mismo. argumento, no el hecho, el hecho. Es parte de lo mismo porque me parece que los medios legítimamente hacen eso, porque pongámonos en el mundo real. ¿Es cierto que el presidente va en bicicleta a trabajar así descuidadamente, como tienen que salir en bicicleta personas que vienen de Puente Alto y que vienen en bicicleta para ahorrar transporte público y llegar al centro? No es cierto. No, pues. Es un acto de propaganda. Un acto de propaganda que el presidente, para mostrarlo de una manera que no es real, porque el presidente no necesita ir en bicicleta al gobierno. Lo hace porque quiere, para sacarse la foto, para la cuestión. Nuestro presidente tampoco es un presidente muy deportista, que digamos. No es un presidente que andaba en bicicleta antes de La Moneda. ¿No? Yo no veo, no sé, nunca vi a Boric en bicicleta a ninguna parte. Entonces, digamos que es un acto republicano propagandístico. Y cuando alguien hace un acto propagandístico, los medios tienen derecho a hurguetear cuán serio es el acto, cuánto realmente le cuesta al Estado que el presidente se saque esa foto y lo suba a Instagram. Perdón, pero no. Entonces, ya, sí. esa es tu posición. Está sí. Interesante. Sí, Yo con eso, mira, yo creo... yo con lo que dice, perdona, yo con lo que dice la Ale, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que si es que tú haces algo para tratar de mostrar, a ver, como mensaje político y no como una cosa genuina, me parece que es algo, y sobre todo se mueve una cantidad de recursos enormes en esa situación, estoy de acuerdo con la Ale. Creo que ese tipo de cosas que se hacen con el propósito de, ojalá estén todos los fotógrafos mirando cómo llego en bicicleta, ese tipo de cosas me parece absolutamente impropio. Pero lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo de que nosotros estamos viviendo un periodo de la vida política de los países, no solamente del nuestro, donde los riesgos que corren las figuras públicas de andar desprovistos de protección, particularmente si son los mandamases, solamente uno los aquilata cuando queda una cagada. Y ya es muy tarde. Sí. Yo solo quiero decir dos cosas. Una, primero está el tema de que me tiene hasta aquí,
el tema de todo reducirlo a la perversión del gasto público en política. Sí, horroroso. Me tiene hasta aquí. Donde Gabriel Boric y George Jackson son parte de la responsabilidad cuando empezaron a jugar el jueguito de que su única agenda era bajar el sueldo a los parlamentarios, en vez de plantear el tema de que había que bajar el sueldo a los parlamentarios, pero había que construir un parlamento que tuviera un resorte económico suficiente. Pero había que para gastar poder más. Había que gastar más, no había que gastar menos. No había que entrar en el jueguito de, no, es que bajar para la plata porque no podemos gastar plata. No, había que bajarle porque era el sueldo más alto del mundo. Y Chile no es el país más rico del mundo. Entonces no tenía ningún sentido. Había que bajarlo, pero había que construir condiciones para que en el Congreso hubiese más poder, para que instituciones que funcionan formidablemente en el Congreso sean más grandes, más fuertes, como la Biblioteca del Congreso, como centros de investigación de políticas públicas que les den, que alimenten la legislación adecuadamente, como fondos para contratar informes extranjeros en forma, seriamente, en fin, para tener una base de trabajo con la cual enfrentar a los gobiernos como poder legislativo, no como, usted me trae la carta para acá y yo ahora la proceso un poquito, la maquillo un poco y la saco, ¿no? No. Entonces, esa discusión a mí me tiene hasta acá porque resulta que Chile en ranking, que le gustan los rankings, en ranking es un país que gasta poco en gasto público. Gasta poco en gasto público. Lo siento, el tamaño del Estado ya es chico en Chile. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con aquellos países que la gente quiere parecerse, no tiene nada que ver. El gasto público en esos países es muy intenso. Y cuando los países tienen más política y tienen más financiamiento para el funcionamiento de las instituciones políticas, lo que suele ocurrir misteriosamente es que justamente llega más plata a las calles, llega más plata a las políticas públicas, llega más plata a que se gaste. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto al tema del medio de comunicación. A mí me enseñó una persona que sabe harto de medio de comunicación en mi familia, me dijo, la única cuestión que importa es la foto y el titular. Qué gran eufemismo. Yo voy a, este trozo lo voy a Claro. sacar. La foto y el titular. ¿Ya? A mí dame la foto, te decían, ¿no? Y dame la foto. Y dame la foto. ¿Ya? Así porque yo me la contaste y yo la uso en mis talleres también. Dame la foto. Pero si no me hallas la foto, dame el titular, no sabe, ya no sabe, Claro. no sabe, rasca. ¿Ya? Entonces. No, pero mira, si te cito hartas veces, te hago hablar harta cuña. Pero mira, la foto es buena al presidente. La foto es buena. El titular no dice lo que tú lees. No dice lo que tú lees. Lo que dice es que hubo un despliegue. ¿Ya? Lo que dice es que hubo un despliegue para que el presidente fuera al estadio. Que en tiempos normales, amables, la gente lo mira y dice, mira, qué interesante, cómo es el poder. ¿Ya? Si la tercera la lee la gente normal, podría ser que ocurriera que dijeran, qué rabia, ¿eh? Podría ser, pero podría ser que no. Podría ser que dijeran, sí, fíjate, lo que requiere la seguridad de un presidente, como pasa cuando la gente dice, vino el presidente de Estados Unidos y por la ley de Estados Unidos, salen las noticias cada rato, cada vez que viaja, por la ley de Estados Unidos debe trasladarse con todo su sistema de gobierno, con todos los computadores, con toda la gente, con todo, y llega una cuestión y se gastan millones y millones, y la gente dice, qué fantástico. Le encanta. Sí. Le encanta, porque es majestuoso y grande, entonces el poder es así, y a Boric le llora poder así, le llora este poder. Entonces ni siquiera, quizás no era ni un error ni un problema. ¿Es evidente que la tercera no lo hizo con buena intención? Sí, es evidente. Le puso un palito en el suelo, El presidente, no otro, el presidente pisó el palito. Provisto de una característica personal, luego de caminar se devolvió a volver a pisar el palito. Luego tomó el palito y se lo llevó para la casa. Luego hizo un vudú con el palito y finalmente escribió un tuit en homenaje al palito y toda su historia. Y el palito además tenía una característica mirkiana. Y el palito tenía una característica mirkiana, claro, sobre la forma y constitución de la materia del universo, ¿ya? Entonces, lo que pasó allí fue que el presidente sencillamente él mismo pisó el palito. Porque tú me dices después,
a ver, puse el palito, llegan los republicanos y al día siguiente hacen agenda. Llega la ministra vocera de gobierno y desmiente y dice, no, esto es una tontería. Llega después, no sé qué, la gente de la UDI y se suma a los republicanos o apoya a Boric. Todas esas cosas pueden pasar. El martes y el miércoles, si la cuestión escaló, el presidente dice algo. No, señores, no, el presidente fue y dijo algo en el minuto, en el minuto. Entonces, no, de verdad, de verdad, de verdad, no. Es un problema y creo que fue evidentemente un error. Bueno, dejemos el partido de la Católica. ¿A todo esto cómo le fue? Empataron. A uno. Sí. Igual a todos nos ha ido Julero. Todo Julero. Empatamos. Sí, Julero. Está Julero. Esto es como para que campeone cualquiera, sí. A Guardiola le va Julero también. A Guardiola le va Julero. Oye, ¿alguna palabrita se aprobó el royalty? Yo quiero a ver, en ningún ejercicio propagandístico, porque por el contrario, yo he sido especialmente crítico de la ausencia de relato y toda la cosa, pero nuevamente, conectándolo casi con el tema inicial, empiezan a aparecer ahí pequeños brotes verdes nuevamente para el gobierno que arma algo de agenda. Y el tema del royalty ahí está. De hecho, por eso está en este minuto en una fase que lleva una semana y media, ¿no? O sea, es como 2 días después de la derrota al 7, como que ya empezamos a sacar. Y es raro porque como que se activó, no sé si muy improvisadamente, una especie como de agenda alternativa que al menos en las redes sociales tipo Twitter genera una burbujita interesante. Es como, si no está la SECOM, está la ciudadanía, ¿no? Entonces está la ciudadanía en este rato, así como hablando de los logros del gobierno, que ya se pueden empezar a mencionar. Ya más allá de esa articulación, en la cual yo siempre dudo y descreo, de los intereses ocultos, no nos vamos a pisar la capa entre superhéroes, pero creo que sí, al menos, insisto, yo creo que esto no llega, no lo sé, no sé cómo llega al conjunto de la ciudadanía, no sé cómo llega, digamos, a los 8 millones de votantes menos politizados, dejemos a los otros 2,5 fuera, pero lo que sí sé es que uno empieza a notar, al menos en los círculos del gobierno y en los entornos de apoyo, que al menos esas personas pueden decir, oye, pero mira, que las 40 horas, que el sueldo mínimo, que el royalty. O sea, hay una cosa que se puede empezar ya a mencionar. Hace 3 meses atrás, nadie podía decir nada. Dice, pero igual los indultos, tampoco, nada, ¿ya? Entonces, hay algo, hay un punto. Lo ven, comparten, es un juicio pregunta, pero ven que hay algo así, ven que el royalty también va poniendo otra tablita en el puente. ¿Cómo lo ven? Hablen, po. Oye, el tema no Está prendió. muteada la Matu, Yo estaba esperando para ver si prendía el tema, pero no prendió el tema. Esto no prendió, cabrón. Yo creo que el royalty es una tremenda noticia. Es plata constante. No es una mascada, es plata constante y además es una política que había costado mucho aprobar. A mí me sorprende que no le saquen más puntas, porque es plata para el Estado y para hacer políticas públicas. Y yo estaría pero dándome el tremendo festín con todo lo que vamos a hacer o podríamos hacer con esa plata. Las 40 horas me parece menos significativo, incluso porque, como hemos hablado, si bien es bueno avanzar en menos horas de trabajo, los trabajadores contratados son cada vez menos. Entonces es como una política que beneficia a un grupo pequeño y no a la gran masa de trabajadores. El sueldo mínimo se lo puede comer la inflación. Está el tema de la UEF y todo eso. Tiene menos impacto, pero el royalty es una tremenda política pública y que además es una política que se obtiene a contrapelo del estado de ánimo, porque uno pensaría que en este espíritu neoconservador, las fuerzas económicas que apoyan históricamente a esos partidos más de derecha hubieran aprovechado para negarle al gobierno este éxito. Yo no sé si hay alguna especie de acuerdo de no aplaudirlo tanto, pero a mí me parece que el royalty es un tremendo avance, de esos avances que se obtienen poco o que se han obtenido poco durante estos 30 años, que son redistribución del ingreso, así de simple. No nos olvidemos que cuando se hizo el royalty anterior, se estableció de manera taxativa en términos políticos que era
el último royalty, nunca más un royalty, que no iba a ocurrir nunca. Y que era por un royalty sorpresa, bien cagón al lado de este, que era digámoslo. Sí, po. súper cagón, efectivamente. Entonces, yo creo que sí, y creo que, y si es así, sería un gran error de parte del gobierno. Creo que el gobierno en muchas de estas cosas elige poner paños fríos y no celebrar el gol. Sí, Y, sí, todavía está con síndrome de... Sí, sí, sí. sí, Está con un síndrome así como que no quiero que me peguen. sí. Entonces, sí, pero la verdad que deberían los, yo creo, celebrado más y trabajado más, porque además, mira, fíjate que así, estos son apreciaciones subjetivas, bueno, como todas, la frase que más me resonó de todo este proceso fue la declaración de nadie del gobierno, sino de Moreira, porque Moreira dice una cosa que de hecho tiene una pequeña debate interno, porque algunos diputados de zonas nortinas resintieron un poco, después lo corrigieron, porque en realidad el royalty venía bien cargadito a una redistribución a nivel nacional, como un principio de solidaridad. Y eso, por supuesto, cuando uno vive en el norte, lo resiente, porque uno dice, no, porque se queda aquí, pues está el hoyo lo están haciendo aquí en mi tierra. Entonces, y fue Moreira el que dice, yo soy representante de la 10ª región en Chiloé, y mostraba ahí a Keilen, la comuna de Keilen, le van a llegar, no sé, 200 millones de pesos al año. O sea, con municipalidades que tienen un presupuesto, qué sé yo, de 2.000, 3.000 millones de pesos, les puede llegar un 5, un 10% de su presupuesto. En royalty minero, una cuestión que sucede en Calama, a 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, Y por muchos años, no por una vez. no, claro, como un fondo además, entre comillas, permanente. O sea, fue Moreira. Yo, de lo que leí, la mejor cuña para el gobierno es la Moreira, todavía en un momento inicial, cuando él se distancia y pone claridad, entre comillas, con la derecha, que tiene esas cosas Moreira de vez en cuando. Y como que todavía no sé, efectivamente lo que decías tú, Alberto, como que, y lo que dice la Ale, parece que no lo quieren celebrar del todo. Raro. Mm. Sí, el royalty es un... Oye, convengamos una cosa, que el royalty está siendo tema hoy. Yo he llevado este tema ya hace rato, en un momento dado en que tú tienes una situación particularmente delicada en materia minera, en materia de Codelco. Tienes a un Codelco con 18.000 millones de dólares de endeudamiento, tienes con un Codelco que lleva ya bastante tiempo sin cumplir las metas, y esto a través de varios de los dos, tres últimos gobiernos. Y ahí hay una preocupación. Yo ayer entrevisté allí sí, a Óscar Landerreche, que fue presidente del directorio, y hay preocupación en ese sentido. Estamos hablando de repartir royalty, una serie de cosas, pero primero veamos si es que podemos cumplir con las metas de producción que planteamos, porque si es que estamos siempre al debe y estamos quedando en una situación donde estamos, pero muchos millones de dólares abajo, y eso nos obliga a endeudarnos, porque a Codelco todo le van a pasar plata, ¿cachai? Pero después viene un problema serio, que hay que tomarlo en cuenta. Acuérdate, en un momento dado, durante la época de la dictadura, tú tenías la lógica del 10% de las utilidades de Codelco que iban a las Fuerzas Armadas. Y eso era, pero entiéndeme, pero era un impuesto que se le ponía gigantesco a Codelco, y que fue una de las primeras cosas que se retiró. Y ahora, pero en esa época, Codelco estaba ya alcanzando el nivel de ser la minera de cobre más grande del mundo. Hoy día está en una situación donde tiene el nombre de ser la más grande del mundo, pero en los últimos 25 meses no cumplió sus metas de producción. Y eso es una cosa que cuando tú vas a aplicarle a futuro otro impuesto grande que se llama royalty. Sí, pero lo que pasa es que, mira, ahí hay un tema efectivamente contable, se habla de los 3 impuestos que paga Codelco y todo. Ahora, la lógica, la estructura del royalty, yo creo que deberíamos hacer incluso pedagogía probablemente en este espacio, quizás hacer alguna emisión especial podría ser para hablar del tema, porque lo que ha pasado hasta el momento es que en general es Codelco el que tiene toda la presión de entregar los aportes al fisco, y son las mineras privadas las que recién pagaban un royalty muy menor. Y por eso es que tuvieron que allanarse, además ante el riesgo que tuvieron hace un par de años atrás, incluso pensar en un proceso de segunda renacionalización, de allanarse a la posibilidad, digamos, de un royalty. Entonces, bueno, habrá que ver cómo afecta en términos concretos a Codelco.
pero es indudable que el royalty está fundamentalmente pensado en las empresas privadas, po, que son las que no dejaban riqueza para Chile. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un debate al interior de Codelco. No me atrevo a analizarlo ahora porque no estoy al detalle de lo que está sucediendo, pero en el mundo codelquiano, y lo dice alguien que ha trabajado en esos entornos hartos años, siempre ha sido esperado y deseado una mayor tributación de las empresas mineras, porque además de que dejan aporte para Chile, también permite un poco igualar la cancha, digamos, ponerle un poquito más de un sentido de equidad entre la minera estatal, que tiene que entregar todo al fisco, y el resto que se lo entrega básicamente a sus accionistas. Así que accionistas que están en su gran mayoría fuera de Chile, o bueno, o en manos privadas. Así que bueno, yo creo que hay una discusión, pero que es un mínimo civilizatorio, creo yo, de que recursos naturales no renovables tengan un impuesto de las características del royalty. Yo creo que es importante. Otra cosa es el cagazo que puede tener o no tener Codelco, y eso por supuesto que es una arena es que lo que te digo, perdona Darío, lo que te estoy diciendo no es otra cosa. Es que no, sí. Es que no es otra cosa. O sea, entiéndeme, en Chile nos mentimos nuestras propias cifras. Chile, más de la mitad, el 53% del producto, el 54% del producto es lo que se deriva del cobre. Nosotros no somos un país que genera el producto que tiene en función de toda nuestra creatividad majestuosa en un montón de distintas materias, ¿no? Un porcentaje gigantesco es eso. Y hay una situación que viene arrastrándose hace tiempo, que es súper preocupante y que, claro, hoy día toca hablar del royalty y me parece perfectamente racional y perfectamente lógico, pero creo que es mucho más urgente que se ponga énfasis en cuál es la razón de fondo por la cual llevamos 28 meses sin llegar a las metas de producción mensual. Porque tiene puras minas viejas, pues, si es la razón. Pues, bueno, si no es tan fácil la respuesta. Ya, pero mira, tú hiciste... una cosa es el producto y otra cosa es lo que recauda el Estado. Y el Estado lo que recauda, el 50% de la recaudación del Estado es IVA, que es el impuesto más regresivo del mundo. Entonces, si ahora las empresas privadas del cobre y del mineral que aportan casi nada al Estado se llevan el chancao gratis, van a poner plata, fantástico. Tienen que poner plata, por cierto. Ya, y a ellos no les afectan los problemas de productividad que tenga o deje de tener Codelco. No, a los que lo afectan es cuando tú tienes 18 mil millones de dólares, Alejandra, 18 mil millones de dólares en deuda, porque todos los gobiernos chilenos, digámoslo en términos amorosos, porque es una cosa buena, pero todos los gobiernos financian sus programas cuando se les producen las crisis de no haber hecho o cumplir las metas con plata sacada de Codelco. Y ahí traen la plata del cobre y eso financian esas cosas. Bueno, se te vienen a hacer, se empiezan a producir una serie de problemas. Tienes que ya, el cobre no lo puedes seguir sacando del rajo abierto porque no da más en la cantidad que quieres. Tienes que hacer mina subterránea en Chuquicamata y para eso tienes que meter una cantidad enorme de inversión y una cantidad enorme de cosas y estás atrasado año tras año tras año en esa situación, resulta que no llegáis. Y esa es una cosa que a mí, yo no me canso de alarmarla, porque mira, hoy día además, yo lo dije eso en un minuto de confianza, que la gente lo distorsionó por una razón que fue culpa de CNN, no por culpa de la gente, pero que yo dije, ojo, estamos además en un momento político donde tenemos un Consejo Constitucional dominado por una mayoría que con toda legitimidad no le cree al Estado como creador de riqueza. Y por lo tanto, en un momento donde tienes una deuda brutal, donde no llegas a tus metas de producción, no se extrañen si sale alguien en el Consejo y pide, como yo lo dije, no se extrañen si pide privatizar Codelco, no lo dije yo, no se extrañen que pase eso y lo pilla en el peor momento de los últimos 20 años en términos de producción. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que ese punto igual es bien importante porque efectivamente, primero, la deuda es muy grande. Estamos hablando de que el país, Chile, tiene una deuda, o sea, esto es como el 10% de la deuda completa del país.
hay un déficit de inversión que es evidente. Y los niveles de productividad en las grandes empresas normalmente no dependen tanto como se cree de la genialidad de los trabajadores, de los ejecutivos, ni hablar, no, depende de la inversión tecnológica. O sea, tú miras la ratio de inversión tecnológica en esos niveles y es la clave fundamental. Entonces, tú no estás metiendo plata en eso. Y los gobiernos, claro, en el apuro, o sea, cuando le llegan los 5.000, 7.000 millones de dólares extra por litio a Chile, algún gobierno, no digo cualquier gobierno habría agarrado y habría dicho, este es momento para mandarlo a Codelco, invertir y poder tener funcionando bien las minas. No, no está dentro de la mirada. Entonces, efectivamente ese problema es complejo porque tienes una situación en la cual no estás teniendo la inversión y estás atascado. Estás como, ok, voy a producir poco, más o menos, me van a sacar lo poco que produzca y voy a seguir en esta dinámica más mediocre. Es un buen punto a considerar. Sí, bueno, el tema tiene 500 aristas, ¿ah? El tema tiene 500 aristas, pero yo lo único que digo, así de manera muy liviana, es que cuando uno entra, o sea, creo que aquí nos puede suceder lo siguiente, lo voy a decir como una posibilidad, que cuando tú pones lupa para analizar Codelco, te van a aparecer temas que son muy sensatos en esa estructura, un poco lo que señalaba Fernando, yo creo que es cierto lo que señala, si hay problemas, pero Codelco no es Codelco, o sea, todas las condiciones de esa empresa no las determina esa empresa, eso es lo que quiero decir. Entonces, es cierto, justamente tienes que ver entonces qué cambios, eventualmente incluso hasta en la legislación tengas que hacer, ya se ha ido avanzando con el tema de los gobiernos corporativos, etc. Había una serie de avances en las últimas décadas, ¿eh? Respecto a la capacidad, por ejemplo, o sea, porque además Codelco, todo este tema de la deuda es por una irracionalidad que no tiene que ver con la empresa pública, ni que exista la empresa pública, sino que esta empresa pública lleva funcionando hace 40 años destinada a que fracase. O sea, es una empresa pública que el propio dueño, el accionista del Estado, dice, ¿sabes qué? Páseme el 10% de sus ventas netas porque las voy a gastar en defensa, sin ninguna racionalidad, y eso pasó durante muchos años. Eso es parte de la condición estructural de ahora. También definió, hace muchos años atrás, después se fue corrigiendo, que en realidad no, tú no puedes autofinanciar tus proyectos aunque tengas excedentes, porque los excedentes se pasan directo al fisco. Y así fue siempre. Entonces, tú tenías un tremendo excedente, con el precio de cobre así brutal, lo entregáis todo al fisco, querías hacer un proyecto, tenías que endeudarte. O sea, irracionalidad tras irracionalidad. Entonces, lo que quiero decir, y aquí voy a hacer la única mariconada que voy a decir en este minuto, es que cuando hay personas algunas personas ponen foco en Codelco para analizar una situación compleja de Codelco, sin decir ninguna solución ni nada, bueno, también hay esas personas que tienen una mirada de Codelco, pero que son ejecutivos de grandes empresas mineras, que un día están en Codelco, pero al día están en la competencia, están en su derecho, y por lo tanto lo que quiero decir es que la evaluación particular de la empresa, catastrófica, como que puede ser, tiene que ser mirada en un contexto de lo que han sido los ciclos políticos como mínimo de los últimos 40 años, a mi juicio. Y eso yo creo que lo que hay que mirar, y ahí uno mete el tema del royalty y las complejidades también, pero quería decir más bien ese punto. No estoy desactualizado, hace 10 años más que no trabajo directamente, digamos, relacionado con el mundo del cobre. Así Lo que pasa es que yo creo que es un momento para poder entender que todas las cosas que te están diciendo pueden ser ciertas y no entran en contradicción, aunque ciertos actores quieran que entren en contradicción. Por ahí va. Sí, O sea, Darío, yo lo que digo y que lo digo, pero muy seriamente, el contexto político en el que estamos es la construcción de una nueva constitución. De acuerdo. Y para esa nueva constitución, la mayoría del Consejo es un consejo que recela de la eficacia del Estado como generador de riqueza. Siempre lo ha dicho así y es absolutamente legítima esa visión. Pero ahora tiene además un instrumento donde puede revertir la situación de Codelco. Sí. Donde la puede cambiar, incluso en privatización, aunque sea parcial. Lo puede hacer porque Codelco está en uno de sus peores estados en materia de productividad, en materia de endeudamiento. Y ahí, por cierto, la gente en Codelco, yo entrevisté ayer a Landerreche por eso, y él contestó yo te digo sinceramente, que hay que hacer una mirada a ver por qué llegamos a este punto. No es solamente que se te acaba el mineral en el rajo abierto de Chuquicamata y por lo tanto hay que hacer
exploraciones en nuevas cosas y en nuevas minas. No, porque no se han cumplido las metas de esas minas tampoco. Sí, no, de acuerdo. La mina subterránea no tiene ni una meta cumplida. Sí. Y eso es algo que, desde ese punto de vista, hay que en algún momento decir, mira, es tan importante que Codelco permanezca siendo de todos los chilenos que hay que mirarse y atreverse a ver, tenemos algo que no conocemos y que creíamos que conocíamos porque éramos el mayor exportador del mundo. Hay que ir a buscar gente que nos ayude, porque si no, lo que va a pasar es que alguien va a levantar el dedo y decir, oye, yo creo que está en el Consejo, va a decir, esta una buena oportunidad para discutir sobre Codelco, mira cómo está, endeudado a cagarse y lleno de planes que no logra terminar. Y ojo con eso, es lo que estoy diciendo, porque si no se puede producir, yo creo, una hecatombe en materia de la propiedad que es parte de todos los chilenos. Claro, solo un puntito para cerrar porque ya vamos a más terminando el podcast, pero solo decir que uno podría, por ejemplo, así lo digo, no me pidan prolijidad, uno podría decir, oye, ¿sabéis que incorporemos, qué sé yo, un 20% privado? Porque entonces la composición del directorio va a ser que esos privados no van a dejar que ciertas cosas que de repente pasaban cuando no había tanto control pasen. Entonces con eso uno le mete transparencia y es una manera en que probablemente los balances van a estar mejores. ¿Puede resultar? Sí, puede resultar. Otra alternativa, ¿sabéis que en realidad se cierran la posibilidad de que los privados puedan seguir explorando exploraciones mineras y por lo tanto eso va a estar exclusivamente para Codelco? Es decir, todas las nuevas minas que se vayan abriendo en las próximas décadas van a ser de control estatal. Estoy hablando de dos soluciones, una de carácter socialista, una de carácter capitalista, y las dos podrían ser ciertas que le hacen bien a Codelco. Pero entonces, acaba de haber otra, que la acaba de mencionar Alberto. A ver, ¿es el momento para que Codelco se haga cargo del litio? ¿Es el momento para que Codelco se haga cargo del litio? Hoy día los minerales no son concesibles. Tú no puedes crear concesiones de minerales. En una de esas lo que habría que hacer es abrir concesiones de minerales y no pasarle a Codelco el litio además, donde en una de esas, perdona, la otra pregunta, si es que el litio lo trabaja Codelco, en la situación en la que está, ¿van a tener cuentas separadas o se va a dar la cuenta conjunta de lo que ingresa? Porque ahí vamos a ver claramente si es que progresa o no progresan las minas independientemente. Yo creo que es una cosa para meditarla y verla bien y conversarla bien, porque está en riesgo una de las cosas más trascendentales de la historia de Chile, que es el que Chile tiene y merece tener el cobre a mano de todos los chilenos. Totalmente de acuerdo. Tema, mira, pendiente, lo tocamos así como, hay algo que decir del royalty y quedó bueno. Vamos a meternos, yo creo, más profundamente y más permanentemente en este tema. Yo no tengo más nada que decir. Yo quiero hacer una moción de censura al conductor. Conchas, ¿quién es el conductor? ¿Dónde está el conductor ese weón? Al conductor, al chofer, digamos, al chofer. Así no... Está ahí muteado, weón, ten cuidado. Te voto y digo, ay, se le cayó a Alberto. Ese es un chiste muy bueno de Rivera Letelier, como los buenos chistes de Rivera Letelier, pero ya se los contaré otro día. No, lo que pasa es que ayer, lo digo en calidad de esclavo en realidad, ayer en El Aprendiz ¿ya? Hice un comentario sobre Grecia y las elecciones, después hice un comentario sobre Ucrania, entonces aquí el patrón me dice, quiero para mañana un informe completo de Ucrania, de Grecia, de todas las cuestiones, porque lo vamos a ver en el podcast, así que prepáralo y tenlo. Y yo, lo tenéis listo y no te dieron bola. Yo lo hice, güey. Ya, pero espérate, vaya. ¿Se recuperó o no se recuperó Bakhmut? Porque no es claro si lo tienen los rusos, los mercenarios en realidad rusos, o los ucranianos. Está todo muy enredado, Parece como la posverdad. Con todo respeto, yo también siempre he preparado cuestiones que nunca se ven, pero yo me imagino que ustedes tienen vida, yo tengo que alimentar a 2 cabros chicos y ahora de la cena. Por eso, lo que yo decía era porque lo que vamos cerrando esta cuestión. Es que voy a hacer un video separadito y lo voy a subir para efectos prácticos. Doble razón para hacer un podcast especial pronto. Doble razón. Doble ración. Ya. Doble ración. Ya.
Tienes Ya, razón, adiós. Tienes razón. Sí, es que de repente el día a día. Mira, en vez de hablar de temas mundiales relevantes, podríamos estar hablando de lo que pasa en Grecia, lo que quedó con Siriza, lo que está pasando en la guerra, la posverdad y todo. Tenemos que hablar de los monos peludos. ¿Gracias a quién? A Natalia Bergentili. Eso, eso. La cosa nuestra también. Ya, nos vemos. Adiós. Oye, El Aprendiz, la tercera temporada empieza el 12 de junio. Creo que hoy día se abrían las ventas. Cupos, ¿cómo se dice esto? Poquitos Limitados. limitados, porque somos un lote. Así que atento porque hay ofertas hasta la próxima semana. Hasta el 5 de junio están en precio rebajado y después ya el precio normal. Faltan 2 semanas para que haya ganadora, además. Sí, no, va a estar muy entretenido. Y el 12 de junio parte la tercera temporada de El El Aprendiz. grupo ganador se lleva 100 millones de pesos. No lo olviden. De Codelco. De Codelco. De Codelco. Auspicia Codelco. Ya. Ale, Fernando, adiós. Chao, Alberto, que te vaya un bien. placer, que estén Chao. bien. Chao.